Hermanos, no tengo una voz muy fuerte y está por demás decir que tengo un acento raro, ¿verdad? Una mezcla sonora, Jalisco, Querétaro, pero gracias a Dios que en la fe podemos hablar el mismo lenguaje, hablar de la misma palabra y tener un mismo Señor. Así que me gustaría que antes de que leamos nuestro pasaje, oremos juntos, hermanos, pidiendo la bendición de nuestro Dios. Señor Santo, te alabamos en esta mañana y te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos como iglesia. Gracias porque a ti te ha placido formar un pueblo, Señor, reunirlo en uno bajo nuestra cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, y ser conformados por personas de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Te rogamos en esta mañana que nos unas con nuestros hermanos que te están adorando en todo este continente. Bendice, Señor, a las iglesias en esta mañana, bendice tu palabra y concédenos de ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Que Cristo hable a nuestros corazones hoy por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, nos siga fortaleciendo, consolando, animando, instruyendo en esta fe tan preciosa que tú mismo nos has dado. Rogamos, Señor, que seas con nosotros en este momento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quisiera que fueran a sus Biblias. Vamos a leer de pie y luego pueden tomar su asiento, pero vamos a la primera carta a los Corintios, al capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 28. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 12. Así dice la palabra de Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Hermanos, es un gozo para mí compartir en esta mañana con ustedes la palabra del Señor. Es un gozo volver a ver rostros conocidos y ver también rostros nuevos en esta iglesia. Me presento, mi nombre es Hiram Novelo, soy pastor en la Iglesia Bautista Reformada Gozo Soberano. Estoy allá en la ciudad de Querétaro.
acompañan esta mañana también mi amada esposa, y quiero externarle el saludo, hermanos, de parte de nuestra iglesia, ¿verdad? Hay muchos hermanos que no conocen allá, pero gracias a Dios estamos unidos por el mismo Señor. He estado compartiendo, hermanos, la primera carta a los Corintios, la razón por la que hemos leído este pasaje. Me voy a detener sobre todo en los versículos 20 al 28. Este capítulo que tenemos aquí es el capítulo más largo que nos habla de la resurrección en todo el Nuevo Testamento. Pero para meternos un poquito más a este pasaje, hermanos, quisiera explicarles de qué modo procede el apóstol Pablo para explicarnos la resurrección. Cuando nosotros vemos en nuestro celular que nos llama un número desconocido y empieza con una alada 33, 55, 66, sabemos de lo que se trata. Se trata de los bancos. Una nueva tarjeta de crédito que nos están ofreciendo, ¿verdad? Con un crédito aparentemente ilimitado, sin ningún costo. Y la labor del vendedor en ese momento es convencernos de que la mejor opción que tenemos en el mercado en cuanto a tarjetas de crédito es la que nos está ofreciendo él en ese momento. ¿De qué manera procede? De dos formas. En primer lugar, el vendedor busca derribar cualquier objeción y pregunta cosas como, ¿usted tiene una tarjeta ya? Sí, pero es de otro banco. ¿De qué banco es? No, fulanito. ¿Y qué le ofrece? ¿Verdad? Quiere buscar, sembrar el fundamento necesario para poder abordar cualquier objeción que pueda existir y decirle, mi tarjeta es mejor. Pero además de destruir, ¿verdad? Con las objeciones que puedan presentarse, el vendedor lo que va a buscar es convencernos de los beneficios que esa tarjeta tiene. El apóstol Pablo, hermanos, hace algo, si no igual, algo similar en cuanto a la resurrección. Pablo quería demostrarle a los corintios que no había ninguna objeción que pudiera sostenerse a la verdad de la resurrección. Pero además de lidiar con las diferentes objeciones que los corintios tenían, porque como vemos en el versículo 12, algunos allí estaban diciendo que no había resurrección, Pablo además busca establecer cuál es el fundamento por el que nosotros confesamos que hay una resurrección entre los muertos. Pablo alterna, hermanos, entre esas dos cosas, derribar las objeciones y establecer el fundamento. De hecho, no sé si ustedes recordarán algún momento en que un rey le dijo al apóstol Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Parte de la labor del apóstol Pablo, hermanos, era persuadir entonces, pero no con cualquier argumento, no con alguna opción en el mercado, sino con la verdad misma, con la revelación que Dios había traído a este mundo. Es cierto que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos convencer el corazón de las personas sin que haya una obra divina de por medio. Sin embargo, también es cierto que los cristianos queremos persuadir a la gente usando la palabra de Dios. Queremos persuadirlos de muchas cosas, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el único camino de salvación en este mundo, que su vida y sacrificio son el único mérito para alcanzar salvación, que habrá un juicio final, que Cristo está presidiendo allí como nuestro juez, que habrá resurrección de muertos. Y esto último es de lo que el apóstol Pablo quería convencer a los corintios. Ahora, quisiera que noten muy brevemente, hermanos, cuál es el argumento del apóstol Pablo. No hemos leído del versículo 1, ¿verdad?, en adelante, pero hay allí ciertas cosas que conocemos muy bien. Pablo hace un resumen del evangelio con estas palabras: que Cristo murió por nuestros pecados, estoy en el versículo 3, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras,
y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y al final nos va a decir el apóstol Pablo que Cristo también se le había aparecido a él. ¿Cuál era entonces el fundamento que el apóstol tenía para hablar con tanta seguridad acerca de la resurrección de los muertos? Bueno, el apóstol dice que es algo que hablaban las escrituras, el Antiguo Testamento hablaba acerca de esto. Pero además de eso, hermanos, Pablo les está diciendo a los corintios, yo mismo lo vi. Con mis propios ojos yo vi al Señor Jesús resucitado. Y por cierto, hubo un momento en que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. En el mismo momento, muchos ojos, muchas personas diferentes, con diferentes historias, con diferentes motivos, todos vieron al Salvador. El fundamento entonces es que Pablo, junto con muchos otros hermanos, habían sido testigos oculares de la resurrección. Habían visto personalmente al Señor Jesús. ¿Cómo ahora los corintios decían entonces que no había resurrección de muertos? Si Pablo mismo había visto al Señor. Y ya que había visto al Señor, Pablo estaba seguro de que así como Cristo se había levantado de entre los muertos, Cristo también lo resucitaría a él y a todo su pueblo en su segunda venida. Así que, hermanos, además de presentarles el testimonio ocular, el hecho de que Pablo había visto personalmente a Jesús, Pablo empieza a lidiar con las objeciones que los corintios tenían y les demuestra qué pasaría si no hubiera resurrección de muertos. De hecho, leímos del versículo 12 al versículo 19, y si ustedes se fijan, Pablo utiliza mucho la palabra sí. Si no hay resurrección de muertos, si Cristo no resucitó, ese es un sí condicional, un sí sin acento. Es decir, Pablo nos demuestra qué es lo que pasaría si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. ¿Cuáles serían las implicaciones si Jesús no hubiera resucitado? Pablo quiere demostrarle a los corintios hasta dónde llega ese pensamiento. Y evidentemente es un pensamiento que destruye el evangelio. Pero después Pablo va a decir, y en eso quiero enfocarme, hermano, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Y en dónde va a comenzar esta historia el apóstol Pablo? Va a comenzar con un hombre, nos va a decir en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, va a comenzar en el huerto. ¿Y dónde es que termina, hermanos, la historia que Pablo nos presenta aquí? En el fin de todas las cosas. El momento en que Cristo entregue el reino a Dios el Padre y Dios sea todo en todos. Tenemos entonces aquí del versículo 20 al 28 un pequeño resumen de todo el panorama, de toda la Biblia, de toda la historia de la redención, comenzando con lo que ocurrió en Adán en un principio y culminando en ese gran momento, en el final más bienaventurado, en el final feliz de la historia, en el que Cristo entrega el reino al Padre y nosotros, los redimidos, podamos gozarnos eternamente con Él. Quisiera resumir, hermanos, esto que Pablo nos está dando aquí en tres partes o tres puntos. En primer lugar, quiero hablar acerca de la muerte en Adán. Pablo nos va a decir que la muerte entró por un hombre y ese hombre se llama Adán. Ese es un nombre propio. En segundo lugar, quiero hablar de la vida en Cristo. La vida en Cristo, la resurrección de Cristo y la resurrección de los suyos también con Él. Y por último, quiero hablar del fin, el momento en que Cristo, al final de la historia, entrega el reino al Padre. Tenemos muerte en Adán, vida en Cristo y ese momento
final. Esos van a ser mis 3 puntos aquí. Comencemos con esto de la muerte en Adán. ¿Por qué Pablo, hermanos, si está hablando de la resurrección de los muertos, comenzaría hablándonos primero de Adán? ¿Cuál es la razón? Pablo quiere llevarnos hasta el principio, hasta el momento de la creación y hasta el momento de la caída en el pecado. Porque esa es la mejor manera que tenemos para entender cuál es la importancia de la resurrección de Cristo. Lo que pasó con Adán y lo que pasó en Adán es parte del marco o el contexto necesario para entender mejor la resurrección. Piénsenlo de esta manera. La gente dice, todo tiene solución, menos la muerte. Hermanos, con el Evangelio nosotros deberíamos responder a eso. Eso no es cierto. La muerte también tiene solución, pero está solamente en Jesucristo. La resurrección es la solución a la muerte. Ahora, para comprender cómo es que la resurrección es la solución a la muerte, hay que comprender bien cuál es el conflicto, cuál es la gravedad de la situación en la que nos encontramos. ¿Qué tan grave es la muerte? Para entender cuál es el remedio que Jesús nos ha dado. Pablo nos lo va a decir de esta manera. Vean por favor el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Y en el versículo 22 lo va a decir así. Porque así como en Adán todos mueren. Aquel hombre, aquel primer hombre se llamaba Adán. Y fue el primer ser humano que Dios hizo. Dios lo colocó en un lugar especial sobre toda la creación. No hubo creación como Adán sobre la que Dios dijera, hagamos pues al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, ¿verdad? Esta creación especial sobre las bestias de la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Un hombre, hermanos, hecho del barro, hecho desde la tierra, pero un hombre hecho para gobernar sobre la creación que Dios había hecho. Un hombre que compartía en su naturaleza la pureza de los ángeles, pero al mismo tiempo compartía el material con que esta creación fue hecha. Adán había recibido un mandamiento de parte de Dios. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles que hay en este huerto puedes comer, pero del árbol, del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer. ¿Qué iba a pasar, hermanos? Le dice el Señor, si comía del fruto de ese árbol, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una promesa implícita, ¿verdad? Si Adán no comía, iba a seguir viviendo. Pero también había una amenaza. Si Adán comía de ese único árbol del que Dios había prohibido, iba a morir. Ese mismo día iba a morir. Así que cuando llegamos a Génesis 3, encontramos a otro personaje en la escena, porque además de Adán y Eva aparece la serpiente. Un animal más astuto que todos los animales que el Señor había hecho. Y este animal venía presentando un mensaje muy diferente. Satanás, usando a la serpiente, engaña, busca persuadir, pero no con una verdad. Busca persuadir con mentiras, con falsedad, apartando a Adán de la voz de Dios. ¿Y qué le dice esa serpiente? Que no iba a morir. Es más, le promete que el día que comiera de ese árbol iba a ser como Dios. Allí estaba a su alcance, ocupar el mismo lugar que Dios. Al menos eso fue lo que le ofreció la serpiente. ¿Y qué pasó, hermanos? El momento en que Adán participa, come del fruto de ese árbol. La Escritura nos dice que sus ojos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos e intentaron cubrir su desnudez.
Dios se presenta a ellos, ¿verdad? Buscándolos en el huerto, dándoles una oportunidad para el arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. La amenaza que Dios había dado se cumplió y la muerte había entrado en este mundo. Pero esa no es toda la historia, ¿verdad? Porque Dios les había dado también una promesa, que es lo que vamos a ver que se va a cumplir en Cristo. Todos sabemos lo que pasó en ese huerto. Adán desobedeció, pecando contra Dios, y entonces la muerte entró en el mundo por medio de él. Dios es la fuente de la vida y el pecado separó en ese momento a Dios y a Adán y trajo como pena, como castigo, la muerte. Separación de Dios, separación de esa fuente de vida y el castigo eterno. La muerte entró entonces por el representante de toda la humanidad. Adán fungía representando los intereses de cada uno de nosotros, de cada ser humano. Y por eso Pablo lo dice también de esta manera: en Adán todos mueren. Desde entonces la muerte ha sido una constante para cada ser humano. Todos los seres humanos nacemos unidos a Adán y somos representados por él, aunque no hayamos estado presentes en ese momento. Y ese es un gran problema, porque en la unión que tenemos con Adán, lo único que podemos encontrar es muerte, es pecado, es la angustia, la desesperación. Entendamos, hermanos, que la universalidad de la muerte, el hecho de que tenemos que enfrentarnos con la muerte a diario, no la hace normal. Al contrario, la hace mucho más trágica todavía. Todo ser humano tendrá que regresar al polvo. Cada uno de nosotros, sin importar nuestra historia, nuestra condición social, nuestra condición económica, la ciudad en la que hayamos nacido, las condiciones de nuestra muerte, si fue con violencia, si fue sin violencia, si fue con alguna enfermedad ya diagnosticada, si fue sin alguna enfermedad aparente, cada uno de nosotros volverá al polvo. Y eso no hace que la muerte sea normal. Tenemos que aprender a lidiar con la muerte, sí. Y Dios nos enseña cómo lidiar con ella. Dios nos enseña cuál es la perspectiva correcta que deberíamos tener acerca de la muerte. Pero eso no la hace normal. Al contrario, eso la hace todavía más trágica. Ahora, reconoce también que si todavía estás unido a Adán, si no estás unido a Cristo, estás unido a Adán. Y si estás unido a Adán, tienes un enorme problema. No solo tendrás que enfrentarte a la muerte física, tendrás que enfrentarte a la muerte eterna, al castigo que Dios va a traer. Pero si solamente nos quedáramos ahí y habláramos de Adán, la historia de la humanidad sería una historia triste, una historia en la que no hay esperanza, en la que no hay colores, una historia de blanco y negro. Pero eso no es todo lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Fíjense, hermanos, cómo él habla de Cristo. Versículo 20. Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y en el versículo 23, Pablo también vuelve a llamar a Cristo otra vez las primicias, las primicias. ¿Por qué Cristo es llamado aquí las primicias? Las primicias hace referencia a los primeros frutos de la cosecha. En el Antiguo Testamento había una fiesta de las primicias, en la que el pueblo llevaría los primeros frutos de su cosecha como una ofrenda a Dios, para reconocer, ¿verdad?, cuánto dependían del Señor, para reconocer que era el Señor el que les había dado estos frutos. Pero los primeros frutos de la cosecha eran también una demostración de cuál iba a ser el tamaño de la cosecha y de cuál iba a ser la calidad de la cosecha. Qué tan grande, ¿verdad? ¿Cuál era las características de ese fruto
iba a demostrar qué tan buena sería la cosecha en ese año. Cristo es llamado las primicias porque Él es la causa de la resurrección. Y porque al mirarlo a Él, al mirar su vida resucitada, podemos ver algo, podemos ver atisbos de qué tan grande va a ser la cosecha que Dios va a traer cuando Cristo regrese para resucitar a su pueblo. Cuando vemos la resurrección de Cristo, tenemos una demostración de qué tan grande será la resurrección. Tenemos un símbolo también de cuánto dependemos de Dios. Los científicos y algunas personas muy influyentes en nuestra época están empezando a decir: queremos descubrir la cura para la muerte, queremos elaborar algún tratamiento genético de cualquiera sea su naturaleza para asegurar que seamos inmortales. Hermanos, ellos llegaron muy tarde a la fiesta ya. Nosotros llevamos 2000 años proclamando este mismo mensaje, que hay una vida que Dios ha prometido, que hay inmortalidad prometida para el ser humano, pero que esta viene solamente por Jesucristo, en un reino eterno que Dios está preparando para nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo, al hablarnos, después de hablarnos de Adán, lo contrasta con lo que Cristo ha venido a hacer. En el versículo 21, Pablo nos había dicho: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, en Adán todos mueren, había dicho el apóstol. Pero ¿qué es lo que pasa en Cristo? Pablo dice: también por un hombre la resurrección de los muertos. Lo que Cristo ha logrado no podría ser mayor. Y se ve más claro cuando lo vemos sobre ese trasfondo. En Adán, en la muerte, en el pecado. Gracias a Adán entró la muerte, gracias a Cristo entró la resurrección. Adán trajo el sepulcro. ¿Qué es lo que hace Cristo? Nos saca de allí. Por Adán volvemos al polvo. Por Cristo volvemos a vivir. El primer hombre nos trajo maldición. ¿Qué nos trae el segundo hombre, como Pablo lo va a llamar también en esta carta, o el último hombre? Bendición, vida eterna, o como el Señor lo dice en el Evangelio según Juan, vida y vida en abundancia, en abundancia. También en Cristo, nos dice el apóstol, todos serán vivificados. Esas dos letras, en, esa pequeña preposición, es bien importante. Se trata de la unión con Cristo. Todos los que estén unidos a Jesús por la fe serán levantados del polvo y recibirán cuerpos resucitados, cuerpos incorruptibles, cuerpos de gloria, como los va a llamar más adelante Pablo. El apóstol nos deja en claro entonces que hay un orden en el que se va a dar esto. En el versículo 23 él dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Él es primero, ¿verdad? Él resucitó primero. Luego los que son de Cristo, ¿en qué momento? En su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cristo ya ha resucitado como nuestras primicias y nosotros en su segunda venida podremos participar plenamente de esa resurrección. La resurrección del pueblo de Dios tendrá lugar en la segunda venida de Jesús. ¿Cómo podemos aprovechar entonces la verdad que encontramos aquí? Bueno, en primer lugar, hay que darnos cuenta que hay una solución para la muerte. Y esa solución es la resurrección. Piensa en las implicaciones que eso tiene. ¿Cuáles son los problemas más grandes que tenemos en este mundo? Además de las deudas, ¿verdad? Están las deudas, está la enfermedad, están los problemas familiares, de las cosas que más nos duelen. Pero sobre todos esos problemas, si estamos pensando correctamente, deberíamos colocar la muerte. Por encima de todos los problemas que tenemos aquí, el mayor de ellos es la muerte.
porque cualquier otro problema va a terminar en ese momento, mas no así la muerte. La resurrección de Cristo por sí sola es gloriosa, es impresionante, pero no sería una buena noticia, no llevaríamos un evangelio si eso que el Señor hizo no tuviera que ver con nosotros. Pero gracias a Dios, eso tiene todo que ver con nosotros, es para nosotros. Tan seguro es que Adán representa a la humanidad como que Cristo pasa a representar a los que confían en Él. Y entonces para el pueblo de Dios tan seguro es que Cristo resucitó de los muertos, que nosotros resucitaremos con Él. Más fácil sería, hermanos, para nosotros como cristianos, que Cristo deje de vivir a que nosotros no resucitáramos. Es una esperanza tan segura, tan cierta, porque se trata de la vida misma de Cristo. Una vida que resulta a nuestro favor. No solamente deberíamos decir, ¿verdad?, que la muerte de Cristo fue por nosotros, fue a nuestro favor. También debemos decir, la resurrección es para nosotros, es para nuestro favor, para nuestro bien. Vean también con esto que no podemos descansar en un mérito propio para la resurrección. Nosotros no podemos vivificarnos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos ningún poder sobre la vida y sobre la muerte, y mucho menos después de que estamos muertos. Esto depende por completo de Cristo. Dependemos tanto de Jesús en nuestra vida como dependemos de Él en la muerte. Ese es el mismo grado de dependencia que tenemos de Él. Quizá no nos damos cuenta, quizá muchas veces no estamos tan conscientes, ¿verdad? Por el orgullo, por la altivez que puede existir en nosotros, por la soberbia del corazón, pero es así que tanto dependemos de Él. Y no podemos ganar la resurrección por algo bueno que nosotros hayamos hecho. La resurrección no es una recompensa que nosotros hayamos ganado, es una recompensa que Jesús ganó y que nosotros recibimos gracias a Él. Y por esto, hermanos, tenemos motivo para regocijarnos en la resurrección. Creo que todos, si no la gran mayoría de los que estamos aquí, hemos visto a una persona acostada, ¿verdad?, en la funeraria, puesta en un ataúd. Hemos visto ese momento que cuesta tanto, en el que la persona empieza a descender, ¿verdad?, ya que lo van a sepultar. Y lo que pasa en ese momento. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que muchas veces las personas que más se aferran para despedirse de su familiar son las personas que llevan culpa en el corazón? Las personas que dicen, yo me quedé pendiente con esto, yo no le pedí perdón, ya no hay oportunidad de reconciliarme con esta persona. Y enfrentarnos en ese momento a lo amargo del dolor que produce la muerte. Ver cómo esa persona ya no va a volver. Y aunque su cuerpo esté ahí, ya no vamos a volver a verlo. Pero la resurrección cambia eso. Porque si un cristiano parte de este mundo, podemos decir, nos despedimos de este peregrino por un momento, pero algún día volveremos a verlo y lo veremos en gloria, con un cuerpo. Hermanos, hay personas que tienen la idea de que el cielo es una especie de aire nebuloso en el que vamos a ser como fantasmas allí. No, nosotros como cristianos confesamos la esperanza de la resurrección, que va a ser un cuerpo, pero ya no va a ser este cuerpo enfermo, adolorido, calvo, quizás como podemos decir algunos de nosotros, un cuerpo incorruptible, parecido al que tenemos, pero con características muy particulares, gloriosas como las de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos ha hablado de la muerte en Adán, Pablo nos habla de la vida en Cristo, y Pablo nos lleva a un último momento en la historia. En el versículo 24 nos dice, luego el fin.
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿En qué momento se va a dar la entrega de ese reino? Después de la segunda venida de Cristo, la consumación. Pero recuerden que el reino de Dios ya se ha acercado y de hecho está entre nosotros. El apóstol Pedro lo dijo así en el libro de los Hechos: este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y en qué lugar le sentó el Padre? A su diestra, para reinar con Él desde allí, desde los cielos, y poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto, hermanos, tiene mucho que ver con la tarea que Adán había recibido. Adán, como imagen de Dios, tenía que señorear sobre las diferentes esferas que Dios había hecho, sobre los cielos, sobre la tierra, sobre las aguas. Pero ¿qué fue lo que hizo Adán? Fracasó en esa misión y no logró poner en sujeción a toda la creación. No cumplió con la tarea que Dios le había dado. Esa tarea es retomada por Cristo, pero ahora en condiciones muy adversas, porque ya no hablamos de un huerto, hablamos de una creación que ha sido profundamente afectada por el pecado. Una creación en la que hay enemigos espirituales, ¿verdad? Y enemigos de carne y hueso, porque nosotros nos rebelamos también contra Dios. Jesús es ese segundo Adán que cumple cabal y fielmente la misión que Dios le había encomendado al primero. Pero ahora para traernos vida, para darnos de su gracia y una justicia que no nos pertenece, pero que Dios nos otorga como un don. Ahora, Cristo sobre la iglesia está como nuestro rey para traer el reino a esta tierra. Y de hecho podemos pensar en la gran comisión, en la tarea que el Señor nos ha dado de hacer discípulos a todas las naciones, como una tarea de conquista y dominio. Esa es la misión de Cristo, una misión de conquista y dominio. Él lo dijo de esta manera. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un reino luchando contra otro. El reino de Cristo peleando contra el Hades para sacar a los que están cautivos allí y que nosotros podamos obtener el botín. Cristo no hace esto con un dominio carnal, un dominio de violencia, producto de las armas humanas, sino que Cristo conquista por medio de su Espíritu, convenciendo los corazones de las personas para que nosotros confiemos en Él. Un dominio en el que Cristo vence a las autoridades malignas, a los espíritus de las tinieblas, a Satanás y sus huestes que le han dado la espalda, que se han rebelado contra Él. Cristo, hermanos, por medio de su evangelio, está recuperando hasta los límites de esta tierra y rescatando un pueblo para la gloria de Dios. Eso fue lo que Dios demostró en Pentecostés, cuando el Espíritu descendió derramando lenguas sobre las personas. En ese momento contaron las maravillas de Dios, hablándole a personas presentes allí, de todos los rincones de esta tierra. Dios estaba demostrando lo que cantábamos hace un momento en el Salmo 2, que Él había colocado a su Rey, nuestro Señor Jesucristo, y que le había entregado una vara de hierro para gobernar sobre todas las naciones. A sus enemigos, ¿verdad? Para quebrantarlos, y a su pueblo, para hacernos bienaventurados. Tenemos entonces en esta última parte la historia con el mejor final. Pablo nos dice de antemano ya cuál es el fin de la historia. Es cierto, vamos a sufrir aquí, es cierto, veremos guerras,
veremos dolor, veremos conflicto, veremos sangre, veremos muchas cosas. Pero ¿cuál es el fin de la historia? Jesucristo nuestro Rey sujetará a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que nuestro Rey destruirá será la muerte. Es lo que dice en el versículo 26. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Adán, por su parte, no fue fiel en la tarea que recibió. Pero Cristo, como ese segundo Adán, es fiel en cumplir la voluntad del Padre. Como he dicho, en este mundo, en esta vida, tendremos que sufrir. Las Escrituras nos lo dicen. Es necesario que entremos, ¿verdad?, al reino por medio o a través de muchas tribulaciones. Pero en la resurrección participaremos de ese reino eterno de Dios. Después de que el Hijo acabe su misión, entregará el reino al Padre. Y así como nuestro Señor dijo en la cruz, consumado es, así podrá decir, Padre, he cumplido la misión que tú me diste. He aquí tu pueblo redimido con mi sangre. He quebrantado a mis enemigos con vara de hierro y he guardado estas ovejas para que sean apacentadas en los nuevos cielos y nueva tierra, para que lleven tu nombre grabado en ellos por siempre. Termino, hermanos, con dos cosas, dos modos en que podemos aplicar esto último que he dicho. Todos los seres humanos estamos dentro de una historia muchísimo más grande que nosotros. Es la historia de lo que Dios está haciendo y ya nos ha revelado las partes más importantes de ese guión divino. ¿Qué se necesita, hermanos, para hacer una buena historia? Necesitamos un buen inicio para comenzar, y eso lo encontramos en el libro del Génesis. Para hacer una buena historia yo necesito un conflicto, y hay un conflicto en la historia de la humanidad. El hombre, después de haber recibido tanto privilegio en el Edén, se rebela contra Dios, junto con espíritus que Dios había creado. Y nos enfrentamos entonces al pecado y la muerte. ¿Cuál es la resolución de ese gran conflicto? La obra de Cristo, lo que Él ha hecho, y en particular aquí, según lo hemos estado viendo, su resurrección y la resurrección de los suyos al final de la historia junto con Él. Encontramos también un final en esta historia. El Hijo triunfa sobre sus enemigos y la muerte y entrega el reino al Padre. Toda nuestra vida se circunscribe, o para bien o para mal, dentro de esa historia. No tenemos nosotros que crear nuestra propia historia. Eso es lo que el mundo intenta hacer. Eso es lo que aquellos que no tienen esperanza intentan hacer. Crear su propia historia, una historia de placer, una historia de excesos, la vida loca, ¿verdad? Ten mucho dinero, muere joven, disfruta mucho. Pero como cristianos nosotros entendemos, tenemos un papel en esta historia. No es un papel principal porque el héroe se llama Jesucristo y Él no comparte su gloria con nadie. Pero tenemos un papel, hermanos, aunque secundario, un papel glorioso, un papel bienaventurado, de disfrutar en este mundo la esperanza que el Señor nos ha dado, de celebrar ese triunfo por medio de nuestra adoración y de contarle a otras personas que hay esperanza, pero que esa esperanza está solamente en Jesucristo. Cuando vemos nuestra vida de esa manera, nuestra vida cobra sentido, cobra un propósito, y no solamente un propósito, sino el propósito más grande. Dios nos ha llamado como pueblo suyo para darnos el privilegio de participar de esa historia y de estar del lado correcto, de los que ganan. Al final nosotros ganamos. Ese es el libro del Apocalipsis. Triunfamos juntamente con Cristo después de sufrir, así como lo hizo nuestro Salvador. Primero sufrió y fue humillado para después ser exaltado. Termino con esto, hermanos. Todos los seres humanos tenemos a uno de dos representantes. O estamos en Adán
o estamos en Cristo. No podemos estar a la mitad, no podemos estar parte en Adán y parte en Cristo. ¿Estamos en uno o estamos en otro? Pregunto, ¿bajo quién estás tú? Esa es una pregunta seria. El venir a la iglesia no nos hace estar automáticamente en unión con Cristo. ¿Qué dijo nuestro Señor? Que iba a haber personas que iban a hacer milagros, que iban a echar fuera demonios, que iban a hacer sanidades. ¿Y qué va a decir el Señor al final? Yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero si tú has venido a esta iglesia, eso me habla de la oportunidad que Dios te está dando para que seas unido a Cristo, para que escuches acerca de esta esperanza, para que veas el triunfo que representa la resurrección y puedas decir, yo quiero eso, yo quiero participar de eso también. En Adán hay muerte y condenación. Recuerda eso. Y en Cristo hay vida y resurrección. Pon tu confianza en Cristo. ¿Por qué querrías estar del lado de los enemigos de Dios? ¿Por qué querrías estar del lado de la historia en el que sabes que vas a terminar perdiendo? Que ya las llevas de perder y no hay nadie que pueda altercar con Dios o enfrentarse a Él. Satanás lo intentó y Dios ha prometido echarlo en el lago que arde con fuego y azufre. Dios, hermanos, en su gracia, nos ofrece esta buena noticia. Una buena noticia que no sería posible sin la resurrección de Cristo. Por eso Pablo en este capítulo pone tanto énfasis en esa verdad, porque es la corona de nuestro mensaje. No solamente hablamos de la muerte de nuestro Señor, tomando nuestro lugar, llevando nuestro castigo, la cereza del pastel, por así decirlo, de este mensaje tan hermoso, de esto que Dios ha preparado para nosotros, es ese triunfo de nuestro Señor que también se promete para nosotros. Hermanos, yo recuerdo que hace aproximadamente 13 años, yo vine a esta iglesia. Estábamos en otro local, ¿verdad? En ese tiempo. Y después de escuchar varias predicaciones, hubo una en particular, un domingo de resurrección, en la que el pastor Mario estaba hablando acerca de cómo Cristo se había levantado del sepulcro. Para mí, una pregunta bien grande era, ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a ser condenado. Yo no soy cristiano. Y en ese momento el Señor alumbró mi alma para poderme aferrar con fe al Señor y ver que allí estaba la respuesta, que Jesús es el camino, que Jesús traía vida de entre los muertos, que Jesús tenía palabras de vida eterna y nadie más puede hablar de ese modo sino nuestro Señor. Como dice el salmista, porque yo sé que tú me llevarás, tú me guardarás aún después de la muerte. Hermanos, celebremos esa esperanza y si estamos unidos a Cristo, preparémonos para ese momento en que tengamos que partir de este mundo para poder hacerlo de la manera más alegre, perseverando en esta fe, confesando a nuestro Señor Jesucristo, esperando verlo cara a cara. Y si ese no es tu caso y no estás unido a Él, esta es tu oportunidad para arrepentirte de tus pecados y decir, Señor, humíllame porque yo también quiero participar de ese triunfo. Yo también quiero la vida que hay en Jesús. Amén, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por esa esperanza tan grande que nos has dado. Es cierto, Señor, que vivimos en un mundo lleno de dolor, de tristeza, una ciudad, Señor, llena de sangre, y te rogamos que tú cambies eso, que más personas puedan conocer a Cristo. Pero también ayúdanos, Señor, a templar eso que podemos sentir, esa angustia,
con esta esperanza, Padre. Te rogamos que tú sigas aumentando nuestra fe y que obres en aquellos que están aquí. Si hay alguien, Señor, que aún no te haya conocido entre los presentes, que tú le concedas, Padre, esa fe en Cristo. Ayúdanos a celebrar con nuestros cantos y en todo este día, Señor, en nuestro convivio, con nuestras familias, con los hermanos, que Jesús, nuestro Salvador, ha resucitado y Él pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Gracias porque tú nos has traído, Señor, para reconciliarnos contigo. Te debemos todo, Padre. Te rogamos que nos sigas guardando. Te pido que sigas dando crecimiento a esta iglesia, crecimiento espiritual y crecimiento también en número, Señor, porque queremos que haya más personas que vengan a esta misma fe. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.